Entonces tenemos que ser bien sinceros con decirle a Dios, Señor, te lo digo con temor y con reverencia, pero tú sabes que a mí me encanta el pecado. A mí me encanta mirar a la mujer de mi prójimo, me encanta codiciar las cosas que no tengo, me encanta ser envidioso muchas veces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi realidad no es lo que a mí me encanta. Mi realidad es lo que tú hiciste conmigo y está revelado en la palabra de Dios. Y eso es lo que yo creo. Entonces vuelvo y repito, dice el versículo 17, pues gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18, la consecuencia. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto es para los que tienen fe. Esto es para los que tienen una relación con la doctrina de Dios en su vida, en relación al pecado. Versículo 19. Hablo como humanos, por vuestra humana debilidad. Sabemos que el pecado mora en nosotros, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, eso éramos nosotros, no nos hagamos los rezos, ¿verdad? Ahora, fíjese, hay un cambio. Ahora, dice, ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero dice, pregunta, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de aquellas es muerte. Mas ahora, hay un cambio, ¿se fijan? Mas ahora hemos sido entregados a una forma de doctrina. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ya tenéis por vuestro fruto la santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice entonces la doctrina de nosotros en cuanto al pecado? Lo que nosotros tenemos que creer. Bueno, vamos a leer el versículo 6 un poquito más arriba y nos vamos a meter un poquito en la doctrina que tiene que ver con, no con la naranja, no con lo que hacemos, sino que con la raíz del pecado. Versículo 6. Por los hermanos, este versículo yo me lo aprendí de memoria cuando me bauticé, como tú me das. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y por qué sigues pecando entonces desde que te bautizaste? Así que lo vamos a leer de nuevo, ahora con más fe, para que pequemos menos. Dice, sabiendo esto, pues hermanos, esto yo lo sé, sí, yo no te digo lo que sabes en tu mente. Si creyeres en tu corazón, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquí tenemos la doctrina, ¿ya? ¿Por qué doctrina? Por lo que dice ahora, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿con qué fin? A fin de que no sirvamos, la Biblia mía dice, más, nunca más, al pecado. La palabra de Dios nos afirma que hay una provisión para que nosotros no pequemos. ¿Y en qué consiste esa provisión? Bueno, es que hace 2000 años, más o menos cuando murió Jesucristo estaba pensando en mí, estaba pensando en David Rojas. Y no se pongan envidiosos ni celosos, también pensaron ustedes. Estaban pensando en Abraham, estaban pensando en todos ustedes. En ti también Cristóbal estaba pensando. El Señor es omnisciente. Y Él estaba pensando que nosotros íbamos a quedar aquí en este mundo y que la carne subsistiría en nosotros. Entonces Él buscó una forma de destruir el cuerpo de pecado. Ahora, si usted me pregunta, pero David, ¿qué tiene que ver una cosa que hizo Jesucristo antes que yo naciera hace 2000 años atrás? Está bien, yo entiendo que Dios omnisciente y se acordó de mí, pero ¿qué tiene que ver conmigo eso cuando yo veo el pecado ahí, de repente, y mis ojos me dicen, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Explícamelo.
Entonces yo te digo, no te lo puedo explicar. Yo no lo entiendo tampoco. Somos dos, chócala. Pero la pregunta no es si lo entiendes. ¿Lo crees de corazón? Que Jesucristo no solamente se acordó de ti en su muerte cuando estaba pagando nuestros pecados, no solamente pagó nuestros pecados, sino que también nos llevó juntamente con Él en la cruz para la destrucción del hombre viejo, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Es esto una realidad en tu vida? A veces hermano se acerca a mí y me dice, hermano, yo ya no puedo, tirar la esponja. Entonces yo le digo, qué bueno que te diste cuenta que tú no puedes. Porque Cristo puede. Y Cristo es una provisión de fe. Vamos a Romanos 6:6. Vamos a leerlo ahora con el corazón, no con la mente. Dice así, sabiendo esto, que dice, ¿vuestro o nuestro? Qué bueno que me dice a mí, ya. Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿a fin de qué? De que no sirvamos más al pecado. Qué bueno. ¿Qué vas a hacer la próxima vez cuando el pecado te diga, echa para acá? Cuando te quedes ahí movilizado con el control remoto y te empiezan a pasar pura suciedad en la tele y tú no puedes pegarlo porque tu carne te dice, un poquito más. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Señor, te creo, ¡pum! Lo cambiamos. Y aparece Blancanieves y Tenanit. Y seguimos. ¡Qué bonito! Esa es una manifestación diaria del poder de Dios. Pero ¿qué pasa si yo no he creído de corazón a esa forma de doctrina? Cuando el pecado ruge frente a mí. ¿Cuál es la relación que tiene que tener el cristiano con la palabra de creer la doctrina de Dios? ¿Ya? Bueno, hay un versículo muy importante que es el versículo 4. Le voy a preguntar si lo creen o no. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Por favor, no pidas que te lo explique. Cree ciegamente al Señor. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, también yo ande en una vida nueva. ¿Y de quién es esa vida? La vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo. La vida antigua, si quieren andar fuera del pecado, anda. ¡No! ¡Ay! ¡No me vaya! ¡Ay, no! Andaríamos así nerviosos, así. Pero la vida nueva, espontáneamente, el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, humildad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Cuando escucho mensajes de la palabra de Dios acerca de los frutos del Espíritu Santo, casi nadie se atreve a tratar el dominio propio. Porque creen que el dominio propio tiene que tenerlo ellos y nadie tiene dominio propio. Yo creo que Cristo tiene poder en mi vida, Señor, te someto a este poder porque yo te creo. Y comenzamos una vida en el poder del Espíritu Santo, una vida nueva, la vida de resurrección. ¿Ya? Andamos en una vida nueva porque fue destruido. Bien, yo creo que esto es, al menos lo más básico, ¿ya? Yo fui entregado y he creído de corazón. Esto es una locura para la gente. Es una locura. Ya, pero la cruz de Cristo es locura para los que se pierden. Pero para nosotros no. Así que seamos sinceros, hermanos. No nos hagamos los cristianitos santos puros. ¡Ay, qué pecado feo! Todo. No digamos eso. Reconozcamos que somos seducidos diariamente. Reconozcamos, como decimos aquí en Chile, que nos gusta el chuchoqueo, ¿verdad? Pero cuán grande es el poder de Dios. Cuán grande fue la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No lo entiendo, pero yo tampoco entiendo qué pasa con la luz, pero yo prendo la ampolleta y hago clic y prendo la luz y se acabó. Y yo veo la luz. Y tú dices, Señor,
dice la Biblia, presentados pues a Dios como vivos de la muerte. Dice, sabiendo esto, que el hombre viejo fue crucificado. Y después dice que nosotros también, considerados muertos al pecado. ¿Por qué yo me considero muerto al pecado? Como dice Romanos 6. Porque yo le creía la palabra de Dios, entonces yo me considero que estoy muerto al pecado. Claro que reventando por dentro, pero yo estoy muerto al pecado, mala suerte, muerto. Sí que estoy muerto. Estoy muerto. En una oportunidad un hombre que era un taúl, un vicioso de las cartas, desde el día que se convirtió jamás, nunca volvió a jugar póker. Hasta que pasaron como 10 años, un día en un tren, de esos tres salones estaban sus amigos, y le dijeron, fulano, que tanto tiempo, siéntate con nosotros en una partida de póker. Y él por dentro decía esto, yo me lo he ganado todo, como siempre, ¿verdad? El pecado. Pero es como lo cierto, yo no puedo jugar con usted. ¿Pero por qué, fulano? Es que lo que pasa es porque estas manos ya no son mías. Lo que pasa es que yo morí. Y después no se quedó mucho rato conversando, cuando ya está ahí, se pegó la bancadita, permiso, que estoy apurado, ¿ah? Y se fue. Hermanos, nosotros no podemos dar la lucha al pecado sin haber creído de corazón a esta forma de doctrina a la cual nosotros fuimos también entregados. Bien, vamos a indagar un poquito más en cuanto ahora a la obediencia, un poquito más profundamente. Obedecido, dijimos, de corazón a esta forma de doctrina. Vamos a leer un poquito, por ejemplo, algunos proverbios, Proverbios 4:4, y vamos a ver un poquito algo acerca de la obediencia. Es un proverbio muy conocido que habla de la enseñanza que le da el padre a un hijo de la palabra de Dios. Y dice el verso 4, dice, y él me enseñaba. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Dice, guárdalas, en otra palabra, obedece, chico. Guarda mis mandamientos, ¿y qué nos dice? Y vivirás. ¿Y sabes lo que está hablando ahí? No está hablando que si yo no obedezco los mandamientos, ¿cómo me van a hacer que me moriré? Porque si fuera así nadie pecaría, porque los pocos que quedamos estaríamos temblando, seríamos derechitos, y el que se chocó, ¡pum!, se murió. No nos dice eso. Cuando dice vivirás, está diciendo, si tú obedeces a esas palabras de Dios, tendrás la vida nueva. Es lo que leímos nosotros. Si creemos que fuimos sepultados juntamente con Cristo, ¿qué nos dice? Andaremos en una vida nueva. Es un asunto de fe. ¿Lo crees tú? ¿Tú crees que por fe puedes andar en una vida? Ah, no, es que yo tengo ese carácter de los 1000, ya no puedo. ¿Pero tú crees que el Señor puede? Muchas personas dicen que no se convierten y dicen, pero yo no puedo dejar esto y no quiero, yo no puedo. Claro que no pueden. Pero la pregunta es, incrédulo, ¿puedes algún día creer que Dios puede ser suficiente para quitarte eso que te está maldiciendo tu vida, tu cuerpo, tu salud, todo? ¿Crees tú? Si no crees, dile, clama al Señor, ayúdame a creerte. Pues yo quiero ser un creyente, no un incrédulo. Yo quiero ser un creyente, no incrédulo. ¿Crees tú que Dios te puede dar una vida del Espíritu? ¿No es acaso el fruto del Espíritu Santo una vida nueva, la vida de Cristo que permea nuestra vida? ¿Acaso el poder no viene del Señor? Bueno, pero ese poder no viene si tú y yo no obedecemos. ¿Qué es lo que es obedecer? Hemos visto que hay dos palabras que no se pueden quitar de la palabra fe. ¿Ya? Yo no puedo, porque no existe la fe sin arrepentimiento. ¿Y qué es lo que es arrepentimiento? Lo vemos muy claro. Es primero dejar el pecado. Así temblando. ¡Uy, no puedo! ¡Pum! Lo dejo. Y antes que el pecado me agarre, le agarro al Señor. Digo, Señor, ¡ahí viene! ¡Ahí viene! Entonces el Señor ejecuta su fuerza. Entonces, Él nos dice, libertos del pecado, pasáis a ser siervo de la justicia. ¿Ya? Entonces yo no puedo, bajo ningún punto de vista, tener fe si no me arrepiento. Las primeras palabras del Señor las vimos muy claramente aquí.
Fue arrepentidos y creer, porque no se puede creer sin arrepentimiento. Pero ¿cuál es la otra palabra que no se puede sacar de fe? ¿Cuál es? Obediencia. No existe la fe sin obediencia. Yo no puedo decir, oye, le creo tanto a Dios, pero no estoy ni ahí con obedecerle. Eso es hasta humanamente suena ridículo. Entonces, ¿qué es lo que fe? Es la capacidad que Dios nos da para obedecer. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad al Señor. Le digo, Señor, estoy de acuerdo contigo, tú puedes. Por eso que la obediencia no es meritoria. Eso lo vimos la vez pasada. Yo no puedo decir, Señor, me gané el cielo porque, obedecí. No. Sin la acción de Dios, no puede haber obediencia. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer, como el hacer, por su buena voluntad. ¿Ya? Entonces, en la obediencia hay una acción de Dios. La obediencia es una capacidad que nos da Dios. Cuando nos arrepentimos. Cuando sometemos nuestra voluntad a Dios. Y esa es la capacidad que tienen, como vimos la vez pasada, todos los creyentes. Si yo quiero ver si soy un creyente verdadero, tengo que ver si tengo la capacidad de obedecer. Hago una nota aclaratoria. No tenemos obediencia perfecta. Y muchas veces nos cuesta. Pero el Espíritu Santo está luchando, porque la Biblia dice que el Espíritu lucha contra la carne. Es el Dios luchando, no nosotros. Aunque la carne insolentemente lucha contra el Espíritu, no importa. Pero nunca el Espíritu va a ser vencido. Y caemos, por eso el cristiano cae y se vuelve a parar. Y no practica el pecado. Y vuelve a caer y se vuelve a parar. Y eso es, no por lo malo humano, es por la influencia y el poder de Dios, Espíritu Santo, actuando en nosotros, haciéndonos realidad la doctrina de Cristo en nuestra vida. Así que es muy importante lo que dice acá, en Proverbios, que nosotros obedezcamos. Nuevamente dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, obediencia. ¿Qué va a pasar cuando yo obedezco? Va a venir la vida de Cristo mismo.